eh, vamos a ver algo que me han pedido mucho y se llama el tema de las adicciones. ¿Por qué las adicciones? Porque desafortunadamente, pues nuestra población juvenil, sobre todo, cada vez ha caído más en este tipo de problemas. Y una adicción es que empezamos a consumir algo por curiosidad inicialmente, a ver qué se siente, a ver qué pasa, o porque me regañó mi mamá, o porque no me dejaron en la escuela, o porque tuve problema con la novia. Así comienzan las adicciones. Tristemente es el alcohol, el tabaco, en el mejor de los casos, en el peor de los casos algún tipo de droga, que puede ser alcohol, puede ser tabaco, o puede ser algún tipo de droga como las que hay ahora, el crack, la piedra y todo este tipo de cosas. Las adicciones son provocadas principalmente, o también llamadas toxicomanías, quiere decir que estamos intoxicándonos, pero son provocadas principalmente por un problema que se llama depresión. La depresión es una enfermedad en la cual una persona pierde el interés por hacer las cosas, como ven en su pantalla en la parte central derecha para ustedes, una persona que pierde el gusto por hacer las cosas que hacía, no baila, ya no camina, ya no se viste bien, y empieza a tener este tipo de problema. Entonces se da cuenta que el consumir un tipo de droga, llámese alcohol, tabaco o algún tipo de piedra, crack, todo este tipo de cosas que hay hoy en día, la estimula a sentir mejor. Tristemente no debería ser así, pero la falta de orientación, el olvido de los padres y a veces también la poca voluntad de la persona hace que comience a tomar este tipo de camino, el cual sabemos que no es el correcto definitivamente, pero también influye mucho los traumas vividos. Si tuvo un accidente, si lo asaltaron, si los papás le pegaron mucho o lo consintieron demasiado. Eso es muy importante. Hoy en día lo que yo he visto en mi consulta, que la mayoría de los que tienen adicción consumen algún tipo de droga, la causa principal es o fueron demasiado maltratados por los papás o fueron demasiado consentidos. Y hoy en día lo que más he visto es el exceso de consentimiento por parte de los papás, que no quieren que les den ni el aire, ni el sol, ni nada. Y los hacen dependientes completamente de ellos. Y el día que les pasa algo, rápidamente se quebran mentalmente y empiezan a tomar algún tipo, una salida falsa, le llamo yo. Entonces, es muy importante saber que una adicción generalmente es provocada por traumas vividos y lleva a un estado depresivo. Lo que me ha quedado claro con el paso del tiempo, después de ver tanta gente con ese tipo de problemas, es que la causa principal de una persona que es adicta a algo es porque está deprimida. Y la única forma que se siente bien, con energía, con ánimo, motivada según ella, es consumiendo algún tipo de enervante. Desafortunadamente, una adicción sí es una enfermedad. Es una enfermedad porque afecta la función del cerebro y afecta las emociones. En su pantalla pueden ver en la parte inferior izquierda la imagen de un cerebro. Todas las adicciones dañan la corteza del cerebro, es decir, la parte superior, la parte que ven en la parte de arriba, pero también dañan el sistema límbico, que es la partecita que ven en color brilloso. En la parte central del cerebro pueden ver, o así como que brilla demasiado, ahí está el sistema límbico. Es la parte del cerebro que regula nuestras emociones. Si estamos tristes, estamos enojados, si tenemos algún problema, si no podemos dormir, ahí se regula eso, el sistema límbico regula las emociones y sobre todo también el tallo cerebral, que es la última parte que ven del cerebro, la parte de más abajo, la que está casi pegada a la mano de la que aparece en la pantalla, se llama tallo cerebral. ¿Por qué les menciono esto? Porque la gente piensa que la adicción es un problema psicológico. No, es una enfermedad orgánica que afecta el cerebro o el sistema nervioso central, que también se llama. Y ya les había comentado tres partes básicamente: la corteza cerebral, que es lo que cubre todo el cerebro, que ven en su pantalla así como si fueran nubecitas, el sistema límbico, que ven ahí también en la imagen, que brilla demasiado, y la última partecita que casi toca la mano, que aparece ahí, que se llama tallo cerebral. Entonces es muy importante saber que una adicción, el problema es cerebral y es funcional. Por esa razón es que cuando vamos a tratar a una persona que tiene adicción, lo primero es desintoxicarla. Lo segundo es mejorar la función del cerebro y la tercera es rehabilitar las emociones. Así es el tratamiento que tenemos que hacer. Tener presente también que puede haber una recaída en cualquier momento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos debilidades y eso a veces condiciona que tengamos este problema. Pero es muy importante, una persona que quiere dejar una adicción, yo siempre les digo, pregunten, ¿quieres dejar la adicción? Si dice que sí,
hay que ayudarla. La mayoría dirá, sí quiero, pero no puedo. Entonces, eso es importante porque ya está decidida a hacerlo, pero no puede. Ahí entramos con ayuda. Mejoramos la función del cerebro, mejoramos las emociones, viene el apoyo psicológico y por consiguiente, pues la persona se recupera. Pero, y esto grábenselo, chicos, si una persona dice, no quiero dejar la adicción, solamente lo quiero que me ayuden porque me siento mal, ningún tratamiento le va a servir. Y no porque no sirvan, aunque la anexen, aunque la lleven a centros de rehabilitación, no va a servir. ¿Por qué razón? Porque la persona no quiere. Y una persona que no quiere, no podemos obligarla. Créanme que yo he visto casos en los que la persona no quiere y créanme que ni la mano de Dios hace que la persona deje esa adicción. Aunque le recen, aunque le lleven con el padre, aunque jure, si la persona no quiere, es no y ya. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Estoy con una persona, estamos en una silla y le digo, párate. Y si no se para, es porque no quiere. Y si yo la paro, se va a sentar otra vez. Evidentemente que eso es muy importante. Si la persona está convencida que quiere dejar la adicción, llámese alcohol, tabaco o algún tipo de droga, créanme que no lo va a dejar. Es engañarse a sí mismo, es forzarlo a que haga las cosas. Eso es de voluntad. Hablando un poquito del tema que Sergio dio, es de voluntad, de querer progresar, de querer hacer las cosas. Así pasa igualmente con una adicción. Si una persona pide ayuda, pero no está convencida de hacerlo, créanme que no lo va a hacer. Va a ser un fracaso total. Y va a andar en un anexo y en otro anexo y centros de rehabilitación y con un psicólogo y con un psiquiatra y nadie absolutamente lo va a hacer que deje de dejarla. ¿Por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. No está preparada para el cambio y no lo quiere dejar de hacer. También tiene mucho que ver el tiempo de consumo y la cantidad que ingiera. No es igual la persona que me diga, es que yo consumo marihuana desde hace 5 años y me consumo 3 fumadas al día. Pues es un problema de una adicción que no es muy severo. Pero si me dice, consumo marihuana hace 20 años y fumo 3 cigarros al día, pues evidentemente que está un problema muy severo, va a ser muy difícil desintoxicarlo, pero con buena voluntad, con apoyo, se pueden lograr las cosas. Y creo que el punto más importante es, una adicción siempre acaba con la familia, provoca un gran daño familiar. ¿Por qué? Pues porque acabas con la paciencia, acabas con el dinero, acabas con la familia y por consiguiente viene una desintegración total, que tristemente acaba pues en muchas cosas, incluso a veces en tragedias. Por eso es muy importante cuando se detecta una adicción, pues ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Tenemos que escuchar, los que somos papás, escuchar a los hijos, hablar con ellos, no estarles comprando todo lo que quieren, que el teléfono, que la computadora, que la televisión, no. O sea, tienen ustedes que mediar la situación. Vean en su pantalla en la parte superior derecha lo que tenemos que hacer nosotros como un servicio social. Si estamos en Unicity, tenemos cierta preparación que recibimos cada semana en el lado del coacheo por parte de Pepe, de Sergio, del otro Sergio, de Lulú. O sea, tenemos que ayudar a la gente, que sea como una labor social, que sea como regresar un poquito de lo que hemos recibido. Y es una simple plática de motivación. No consuman esto porque les va a pasar esto, no consuman aquello porque les va a pasar lo otro. O sea, ni siquiera tienen que ser médicos o psicólogos para dar una pequeña plática y una pequeña recomendación. Es simplemente orientación. Hoy desafortunadamente tenemos muchos modismos americanos. Queremos ser americanos porque vemos lo que hacen, se visten como ellos, actúan como ellos, comen como ellos y por consiguiente traen costumbres también como ellos. Y tristemente, pues es lo que hace que el ejemplo cunde y genera mala imagen y se va siguiendo. Vean en su pantalla como en la parte superior derecha hay un grupo de personas, hay un maestro, que así lo quiero tomar, que está orientando a los chavos de secundaria o de prepa, el orientarles el por qué no consumir una droga, por qué no, qué beneficio nos da, qué perjuicio les provoca, y sobre todo concientizarlos de que no lo hagan, que eso es lo más importante. Pero también papás que estén escuchando, en la escuela no van a hacer todo, solamente dan orientación, dan conocimiento. Deben tener presente que las costumbres y la educación parte de los papás. Si los papás no hacen nada por educar a sus hijos, ni concientizarlos, ni educarlos, ni hacerlos responsables, el maestro no lo va a hacer. Él no tiene la capacidad para cargar con todo ese paquete. Él únicamente orienta, ayuda, pero tenemos que empezar en la casa. He dado pláticas en secundarias y me encuentro siempre con el problema que los papás ni siquiera ven a los hijos. Se van a trabajar o no están
les dan el aparatito ese formatontos que usan con las manos, que se llama teléfono o iPad, y únicamente lo que hacen es eso, precisamente, estar agarrando ideas que no deberían tener. ¿Cómo prevenimos entonces este problema? Pues hay que platicarlo, con la anterior. Hay que platicarlo, hay que motivarlos a que hagan algo, que estudien, que hagan un deporte, que aspiren algo en la vida, que entren a Unicity para que tengan una motivación extra y sobre todo, lo más importante, no consentir tanto. ¿Quieres esto? Tenlo. ¿Quiero aquello? Tenlo. O sea, no hagan eso, porque entonces les empieza muy fácil todo. Y ya que no se los dan, comienzan a frustrarse, comienzan a deprimirse, empiezan a buscar la salida falsa por el tema de las drogas o el alcohol o el tabaco. Y algo muy importante, enseñar buenos hábitos. Ven en la parte inferior izquierda una chica enseñando buenos hábitos, buenas costumbres. Y si el problema ya está, pues hay que ayudar. Primero, lo que se ha comentado hace un ratito, esta pregunta es vital para todos. Si vamos a recomendar un producto y vamos a ayudar, siempre tenemos que hacer esta pregunta. ¿Deseas dejarlo o solo quieres controlarlo? Si quiere dejarlo, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Y vean la parte inferior derecha cómo está en la imagen de un médico o psicólogo que va a ayudar. Y obviamente dar un tratamiento. Y les comento, si una persona no quiere dejarlo, no la forcen, no se peleen, no se enganchen con ella, no lo va a dejar. Por una razón muy sencilla, no quiere simplemente. Así la siguiente. Ahora sí, si una persona me dice, es que yo quiero dejar una adicción, consumo marihuana, consumo cocaína, consumo alcohol, consumo tabaco, pues lo primero que tenemos que hacer es desintoxicarlo. Tenemos a matcha. El matcha tiene de matcha, tiene granada, tiene resveratrol, y esas tres plantas lo que hacen es empezar a desintoxicar el cerebro y el hígado, que es los órganos más afectados por cualquier tipo de droga. Obviamente el caso del tabaco directamente los pulmones, pero las catequinas del té matcha, las punicalaginas de la granada y las antocianinas del resveratrol comienzan a mejorar la función del cerebro, comienzan a eliminar todos los radicales que dejaron las drogas allí almacenadas en el cerebro, en el pulmón y en el hígado. Y el primer paso es desintoxicar a la persona, evidentemente. Y siempre recomendamos que tomen 3 sobres al día. ¿Por qué? Porque requerimos grandes cantidades para quitar la oxidación tan severa e inflamación que tiene el cerebro, el pulmón y el hígado a consecuencia del consumo de alguna droga, sea cual ésta sea. Siempre les pido que tengan mínimo 2 horas que hayan pasado de consumir algún tipo de droga para que puedan administrar el matcha. Si en ese momento está muy intoxicado o por cualquier tipo de las drogas y le dan el matcha, no va a servir porque se va a estar eliminando rápidamente. Siempre digo, espérense mínimo 2 horas que no haya consumido el alcohol o el cigarro o la droga para que pueda actuar este producto, si no lo contrario, pues no les va a servir. Ahora también tiene L-teanina. En su pantalla puede ver que tiene L-teanina y la L-teanina es un aminoácido que disminuye la ansiedad. Porque una persona que va a empezar a dejar algún tipo de droga va a tener mucha ansiedad, va a estar sudoroso, pálido, frío, muy tembloroso, incluso va a hasta a tener incluso alucinaciones, precisamente por eso, porque el cerebro está tan inflamado, está tan oxidado, que va a comenzar a tener alteraciones de conciencia y va a empezar a ver o a escuchar cosas que no existen, las famosas alucinaciones. Pues para eso nos sirve precisamente el matcha. Además tiene vitaminas del complejo B, sobre todo la B1, que es la tiamina, que hace que más rápido se regeneren las neuronas, que hace que más rápido se desinflamen los nervios y sobre todo que haya reconexión entre unos nervios y otros. Ustedes deben saber que el cerebro es una bolita de grasa porque tiene mucho hierro, por lo se oxida rápidamente, pero también es como una red, como las telarañas de las arañas, que están todas tejidas, que son los nervios que conectan una neurona con otra. Entonces, el llevar guaraná y llevar vitamina C, magnesio y calcio y potasio, eso mejora la función de los nervios. Por esa razón la persona se desintoxica, está más tranquila, empieza a tener menos deseo por consumir la adicción y sobre todo comienzan a bajar las alucinaciones. Es un tratamiento completamente natural, no lleva ningún medicamento ni ningún tipo de droga extra, solamente es algo básico, desintoxicar, desinflamar el cerebro, desinflamar los nervios, empezar a regenerar neuronas dañadas, empezar a regenerar nervios dañados para que se reconecten entre sí y entonces comenzar poco a poco a mejorar la función del cerebro. Es el primer paso que tenemos que hacer.
¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que recomendar 3 sobres al día. También tiene L-carnitina, porque la L-carnitina ayuda a remover la grasa que se acumula dentro del hígado para acelerar su metabolismo. Recordemos que el hígado es el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de metabolizar todo lo que ingresa. Si entran alimentos, medicamentos, suplementos, drogas, el hígado tiene que metabolizarla. Y esto va a generar entonces que al metabolizarlo más rápidamente, empiecen a bajar los niveles en sangre de la droga y de esta forma comienza a tener mejoría. Pero algo muy importante que tiene, protege el cerebro. Y al protegerlo automáticamente comenzamos a recuperar la función. Hace un rato les comenté, la siguiente, hace un rato les comenté, una persona que queremos desintoxicar de cualquier tipo de adicción, siempre tenemos que darle algo primero que desintoxique, después que mejore la función del cerebro y después que mejore la función de los nervios. Porque si no hacemos eso, va a estar muy tembloroso, va a estar muy sudoroso, muy desesperado, muy ansioso por querer consumir la droga y afortunadamente en un sobre de matcha tenemos esos beneficios. Entonces, ¿qué efecto tiene? Primero, antioxidante. Una persona que consume algún tipo de droga, su cerebro se oxida rápidamente. Por eso se dan cuenta que no piensa bien, no actúa bien, se olvidan las cosas, tiene alucinaciones y sobre todo no puede dejar esa adicción porque la requiere para funcionar correctamente. Es la función antioxidante que va a hacer, evitar que el cerebro se oxide para no generar una enfermedad neurodegenerativa. Y obviamente les había comentado, el tomar 3 sobres al día de matcha, un vaso con agua fría, el sobrecito, mezclarlo y tomarlo. Desintoxica el cerebro, el hígado y los pulmones. Son los más afectados con cualquier droga que estemos consumiendo. Y al tener L-tenina, pues da menos necesidad de consumirlo, porque baja la ansiedad, la persona puede dormir mejor, estar más tranquilo y de esta forma ya no requiere tanto. Y obviamente le induce el sueño en forma natural, porque la L-teanina, al bajar la ansiedad, también estimula el ritmo del sueño, es un inductor del sueño de forma natural, un sueño fisiológico, clásico, no es un sedante, porque un sedante toman ustedes la pastilla y ¡pum! Caen en 10 minutos dormidos completamente. Ese es un inductor del sueño. Si lo tomo y en una hora me da sueño, porque lo está haciendo en forma fisiológica, como funciona mi cerebro. Y obviamente también el tomar el matcha 3 horas al día es compatible con todo tipo de tratamiento que reciba en los centros de rehabilitación. El CR significa centro de rehabilitación. Normalmente una persona la lleva a un centro de rehabilitación o le lleva un anexo, ahí les dan algún tipo de droga, algún tipo de medicamento, les dan algún tipo de terapia para que esto funcione. Entonces, es muy importante que la persona que recibe o que está en etapa de quitar las adicciones, lo primero que tenemos que hacer es mejorar la función del cerebro y de los nervios. Y la segunda es mejorar la función emocional. Para esto sí es mi sugerencia y es parte de mi experiencia propia. Tenemos que mandarlo con un psicólogo. El psicólogo lo que va a hacer es acompañarlo en ese tramo que la persona va a cursar para que le mejore la función emocional, para que lo motive, para que lo ayude a trabajar consigo mismo, para que le regrese la seguridad que la persona tenía, para que le inyecte motivación, y eso va a generar entonces que la persona pues más rápidamente se recupere. Si lo quieren desintoxicar y hacer que se recupere con puro matcha, sinceramente es muy, muy difícil. Y se los digo esto porque yo lo he visto con medicamentos, con matcha, la persona requiere forzosamente un apoyo psicológico para que pueda recuperarse. Y eso es un tratamiento completo, ahora sí. Te doy 3 sobres de matcha al día, mañana, tarde y noche, un mes, y después dejamos solamente 2 al día, pero también te recomiendo que vayas al psicólogo cuando menos cada 15 días o cada semana, o si está anexado, ahí utilizarle el tratamiento para que mejore el estado físico y emocional y sobre todo no tenga alucinaciones, que es lo que más miedo les da a ellos. Porque también una persona que tiene adicción y que no la corregimos, evidentemente que va a evolucionar a una depresión severa o a una psicosis o una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que después se corrigió la adicción, pero ahora quedó con esas enfermedades, quedó con esa secuela, que son enfermedades neurodegenerativas muy severas que a la larga a veces llegan a ser tratamientos para toda la vida. Entonces, si actuamos rápidamente, de una manera correcta, de una forma sencilla y sobre todo aconsejando bien cómo la persona tiene que hacerlo, pues evidentemente que tendremos ese beneficio. Y es muy necesario también agregar el ácido omega 3.
Ya dijimos que el matcha lo que hace es desintoxicar y mejorar la función de las neuronas. Pero el Omega Life ha demostrado que es un ácido graso esencial que tiene 1.2 gramos de ácido omega en su capsulita, que viene micronizado, es decir, una cápsula muy pequeña, comprimida las moléculas para tener más cantidad y tener más beneficio, con un toque naranja para que cuando lo eructen, no eructen mal, perlas muy pequeñas, fácil de deglutir, pero sobre todo es puramente omega 3. Debe tener presente que el ácido omega 6, el ácido omega 9, no es necesario para nosotros, porque lo producimos en el intestino. Pero el ácido omega 3 no lo producimos, tenemos que generarlo del medio externo. Y ven en su pantalla que dice EPA, que son 800 miligramos. Esa fracción de EPA va directamente al corazón, a destapar las arterias, a mejorar la función de las arterias coronarias, darles más elasticidad, bajar la presión arterial, bajar colesterol y bajar triglicéridos. Pero tiene DHA. El DHA es la fracción del ácido omega 3 que va directamente a mejorar la función de los nervios. Una persona que tiene una adicción o que la va a dejar, normalmente está muy tembloroso, no coordina bien los movimientos, anda siempre muy desesperado, porque los nervios no están funcionando correctamente. Recordemos que el matcha tiene vitamina B1 o complejo B, y esa vitamina B1 combinada con el DHA del omega 3 hacen que el nervio se regenere más rápidamente. ¿Cómo se traduce en la persona? Pues menos temblor, menos ansiedad, menos sudoraciones y sobre todo un mejor sueño. La siguiente, debemos recomendar 3 cápsulas al día de omega para que tengamos ese beneficio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mejorar la función del cerebro, la función de los nervios, mejorar la condición cardiovascular. Una persona que deja una adicción y que no se atiende correctamente se les puede infartar en cualquier momento, porque le sube la presión o puede aparecer una arritmia en el corazón. Arritmia quiere decir que el corazón se sale del ritmo. Entonces, como cuando alguien está bailando, que baila rock and roll y de repente está bailando cumbia, hoy te saliste del ritmo. Esa es una arritmia, que el corazón no está en su ritmo adecuado. Y eso pasa muy frecuentemente al suprimir algún tipo de adicción. Pero lo más importante que tiene el omega 3 es desinflama los órganos. Una persona que tiene un tipo de adicción tiene un estrés oxidativo muy elevado, pero también tiene una inflamación crónica permanente de todos los órganos de su cuerpo. El cerebro, los ojos, los pies, las manos, el estómago, el intestino. Yo les mencioné los órganos más importantes que participan en esto y que se dañan más rápidamente. El cerebro, el pulmón y el hígado. Pero ocurre también en todo el organismo. Por esa razón, una persona que deja la adicción a veces se infarta a la semana, o se vuelve diabético, o le da un problema tiroideo, o bien afecta la función cerebral y quedan con una enfermedad ya psiquiátrica, depresión profunda, psicosis, esquizofrenia o trastorno bipolar. Y en el mejor de los casos, quedan con un problema de déficit de atención, que es un problema más sencillo de resolver. Pero evidentemente que si no mejoramos la función del cerebro y de los nervios, quedarán ese tipo de secuelas. Y obviamente el omega 3 tiene una ventaja muy importante. Mejora la náusea y la sequedad de la boca. Todas las personas que dejan la adicción, así bruscamente, el alcohol, el tabaco, la droga, regularmente empiezan con una boca muy seca, los ojos muy secos, la piel muy seca, y eso a veces les da desesperación, les da ansiedad y vuelven a consumir la droga. El omega tiene ese beneficio, además que induce la tranquilidad, porque potencializa el efecto de la L-teanina que tiene el matcha. Y eso va a generar que la persona se sienta más tranquila, pueda dormir mejor, se sienta con más energía y sobre todo va a estar mejorando la función de sus nervios para poder pensar con un poquito más de claridad. Por eso les decía, es muy importante el apoyo del psicólogo. Si yo les doy el matcha 3 sobres al día, le doy el omega 3 cápsulas al día y mejoro la función del cerebro, de los nervios y en general el sistema nervioso, también tengo que mejorar la emoción de la persona. Pero eso solamente lo logra un psicólogo. Ojo, un psicólogo, no un psiquiatra. Un psicólogo, porque lo que va a hacer es únicamente acompañarlo en esa etapa que va a cursar para poder recuperarse completamente. Y el acompañarlo significa que le tiene que dar terapia conductivo-conductual, o terapia de sanación, o terapia de motivación. Eso ya es cuestión del psicólogo, obviamente. Yo únicamente lo menciono porque es lo que les va a recibir. Y él va a proporcionar eso a la persona. Pero es muy importante que nosotros también participemos en eso. Si le vamos a recomendar un producto, pues darle seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Qué dice el psicólogo? Ah, pues mira, me pasa esto, pasa aquello. Y el hecho que usted lo escuche en 5 o 10 minutos,
Para ellos es demasiado, se siente apoyado. Si tiene el apoyo de ustedes, el apoyo del psicólogo y la familia, créanme que se va a recuperar. La tasa de fracaso es muy, muy bajita cuando todos colaboramos en equipo. Y es necesario tomar 3 cápsulas al día desde el primer día. Desde el primer día hay que dar 3 capsulitas porque los beneficios lo van a ver inmediatamente. Y cuando empiece a tomarlo, automáticamente empiezan a ver el beneficio. La siguiente, ok. Y obviamente tenemos aquí el Super Green, que en inglés es el Super Chlorophyll en México, y es un extracto en polvo muy concentrado de alfalfa, una planta que aporta gran cantidad de clorofila, que tiene un sabor agradable, a mí lo que me gusta es económico, y sobre todo que tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Pues porque la clorofila es la energía o es el producto del metabolismo de las plantas. Lo que estamos ingiriendo aquí en la clorofila es lo que las plantas producen para nosotros, su energía. Y la clorofila no es más que energía, vitaminas, minerales y fibra. ¿Qué beneficio nos da en una persona que tiene una adicción? Primero, le quita los malos olores, porque tiene un efecto que se llama deodorizante. La siguiente, la clorofila tiene efecto deodorizante porque una persona que consume drogas regularmente tiene mal olor, porque su metabolismo está muy lento, casi no come y produce una cosa que se llama cetonas. Como ellos se traspasan mucho los alimentos y pasan ayunos muy prolongados, producen cetonas. Ustedes se dan cuenta porque tiene mal aliento, tiene mal olor corporal y también se los hace sentir mal. Pues 1 litro de agua, una cucharada cafetera de superclorofil y que lo esté tomando todo el día, le va a eliminar malos olores. La persona se va a sentir más a gusto, con más energía, más tranquilo, porque ya no huele mal, ni la boca, ni las axilas, ni los pies, ni su cuerpo. Y tiene efecto antioxidante, ya sabemos lo que era un efecto antioxidante, para que más rápidamente se recupere. Y algo muy importante, tiene efecto antianémico. La gran mayoría de personas que consumen drogas, pues cursan con anemia, porque no comen bien. Un efecto que tienen las adicciones es que la persona cada vez come menos. Por eso vean cómo todas las personas que tienen adicción son muy, muy delgadas, poca masa muscular y muy delgados. Precisamente por eso, porque al inhibir el apetito, la adicción, pues la persona casi no come. Y muy frecuentemente cae en anemia. Afortunadamente la clorofila tiene estructura muy similar a la sangre, a nuestra sangre. Y la hemoglobina es una estructura que se parece mucho a la clorofila. La única diferencia que hay es, la hemoglobina es lo que da el color rojo a la sangre. La única diferencia que tiene con la clorofila es que la hemoglobina tiene un ion hierro y la clorofila tiene magnesio. La estructura es exactamente igualita. Por esa razón, se ha visto que tiene efecto para tratar la anemia y evitar que esta se presente. Y el último efecto que tiene para desintoxicar a una persona que tiene algún tipo de adicción, la clorofila o el superclorofil, es un efecto digestivo, es decir, regula la digestión y obviamente también comienza a provocar una limpieza del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Porque recordemos que el aparato digestivo o tubo digestivo también llamado, comienza en la boca y termina en el ano, que es la última porción. Por esa razón es que la persona pues aprovecha mejor los alimentos, le comienza a dar hambre, comienza a tener menos malos olores y se corrige la anemia. Y obviamente la clorofila también tiene una sustancia que se llama feniletilamina, que lo que hace es mantener tranquilo a la persona. Si el matcha aporta L-teanina y disminuye la ansiedad, la clorofila tiene lo que se llama feniletilamina, que es una sustancia que va al cerebro y también lo hace que se relaje. Entonces, si la persona está tomando todo el día su botellita de agua tranquilamente de clorofila, pues evidentemente que tendrá esos beneficios combinado con el matcha y con el omega. Aquí sí es necesario que si vamos a desintoxicar a una persona de algún tipo de adicción, tenemos que dar los 3 productos. Eso es forzosamente. El matcha porque es el más importante, ya hablamos por qué. El omega porque fortalece el efecto del matcha. Y la clorofila porque tiene que tomar agua la persona. Si va a tomar agua, qué mejor que sea con clorofila para otorgar otro beneficio y ser el plus al tratamiento. Vean cómo un tratamiento 100% natural puede ayudarnos aunque una persona se desintoxique. ¿Cuánto tiempo? La fase aguda es de 1 mes. Es la fase en la que la persona puede recaer. Entonces, apoyarlo en ese momento, tomar 3 de matcha, 3 omegas al día y su litro de puede ser hasta incluso 2 litros. Pero también podrá ser que la persona al mes le tenemos que bajar la dosis de matcha, el omega que siga con 3 al día y la clorofila igual. ¿Por qué el matcha ya menos? Porque ya salió de la fase aguda. Ahora tenemos que tener una fase de mantenimiento
para que la persona se recupere completamente. También recalcar que el tratamiento va a durar 3 meses. 3 meses con el tratamiento que ya mencionamos, matcha, omega y superclorofil. Y los 3 meses también debe estar en contacto con el psicólogo para que lo apoye, para que lo ayude y lo acompañe en ese camino que va a tener que transcurrir. Entonces, lo pueden tomar sin ningún problema. Si por ahí alguna persona va a requerir un medicamento psiquiátrico como el litio, como algún antidepresivo, algún antipsiquiátrico, algún antipsicótico, es compatible perfectamente con ellos. Habrá personas que se pongan muy mal y que los tenga que ver el psiquiatra o el neurólogo y evidentemente que es compatible con todo esto. Créanme que en los casos la gran mayoría va a funcionar con esto muy bien, pero si tienen que ir a algún al psiquiatra, al psicólogo, es perfectamente compatible sin ningún problema. La siguiente, pueden ver ustedes entonces que el tema de las adicciones es un problema muy, muy severo que a todos nos compete, primero como sociedad, segundo porque estamos recomendando productos para la salud y tercero sobre todo porque tenemos una población que está muy, muy agredida por este tipo de adicciones. Entonces, de todas maneras, si ven alguna duda, algún caso especial que ustedes no quieran comentar en el chat, tenemos unos pequeños 3 minutos para la respuesta, pues con toda confianza en su pantalla aparece el correo al cual pueden enviarme cualquier caso clínico, estudio, lo quieran que le revise. Con toda confianza estamos para apoyar y estamos a la orden. También les quiero pedir y comentarlo aquí, lo quiero hacer en público, porque hay mucha gente que manda preguntas que luego se enoja porque pues no las puedo responder bien, porque no las hacen correctamente. Les pongo un ejemplo, ¿qué le recomiendo para el corazón? Pues sí, pero ¿qué problema tiene? ¿Una arritmia, un infarto? ¿Es hipertenso? ¿Tiene colesterol? No sé, no sé, digo, igual está, lo dejó la novia y está enfermo del corazón y pues ahí no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, sí les pido que por lo menos 5 cosas. Una es, pues, por lo menos el peso, la talla, qué medicamentos toma, qué enfermedad tiene y qué quieren que le recomiende. Porque luego se enojan porque a veces no hago la recomendación adecuada porque pues es que tampoco no soy adivino. Yo les digo siempre, yo les apoyo de la mejor forma posible, los ayudo de todo corazón, pero también ayuden un poquito a hacer una buena recomendación, porque les digo, pues la verdad es que sí he estudiado mucho, lo reconozco, pero no llego a ser adivino todavía. Y bueno, pues ahora sí pasamos a las preguntas. Si tiene alguna con toda confianza. Para alguien que tiene piedras en el riñón, hay que darle clorofila. La clorofila ayuda a que las piedras más rápidamente se desmoronen y las puedan eliminar más rápidamente. Aquí les recomiendo que sean 2 litros de agua, 2 cucharadas de clorofila y todo el día estarla tomando continuamente. Evidentemente evitar los azúcares, porque los azúcares son los que hacen que se hagan las piedras. Refresco, jugos de lata de cartón, golosinas, bebidas muy azucaradas, churros duros, evitar todo eso. Que tome clorofila 2 veces al día y con eso será más que suficiente. Para Ale Rodríguez.